Buenas noches, mis queridas hermanas. Buenas tardes, porque todavía es noche, está oscuro, pero no es tarde en hora. Junto con saludarles, desearles que Dios les bendiga grandemente en todos sus ámbitos. El Señor las bendiga a todas mis hermanas Dorcas, desde la más joven hasta la más adulta. Sean todas bendecidas. Es mi deseo de todo corazón de que el Señor les bendiga y la verdad es que se me ha destinado poder compartir una pequeña reflexión bíblica de la palabra. No lo había podido hacer, hermanas. Hice el video, pero me salió un poco largo, entonces no se pudo enviar. Por más que lo intenté, no pude. Y entre ayer y hoy día la conexión del internet ha estado súper mala como para mandar cosas, ha estado súper mal, así que hoy día lo quiero hacer con la ayuda del Señor, así que vamos a tener una palabra que se va a encontrar en Mateos 9, versículo 18. Dice por título: La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es una historia conocida, una palabra muy conocida entre nosotras, las hijas de Dios, pero siempre, toda la palabra, por más que la escudriñemos, siempre va a tener algo nuevo para nuestras vidas. Y espero que así sea, para la gloria del Señor y para bendición de ustedes. Dice así en el nombre del Señor: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa de los principales, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esa ha sido la palabra del Señor, mis hermanas amadas. Como decía, una palabra muy conocida por nosotros, muy predicada a lo largo, yo creo que de nuestra carrera cristiana como hijas de Dios, la hemos escuchado muchas veces. Hermanas amadas, si todos, como todas sabemos, Jairo, en esta porción de su palabra, Jairo era jefe de la sinagoga. Él era, es decir, era un principal del templo, era como un administrador de la sinagoga, ¿cierto? Este hombre tenía una hija de 12 años, una hija que estaba muy enferma. Tal vez también él, como una persona de alto rango, con altos cargos, con poder, se puede decir en esos tiempos, con autoridad. A lo mejor él tenía mucha autoridad, mucho poder sobre los demás, este hombre. Pero él tenía a su hija, que a lo mejor era lo más hermoso que él tenía, como para nosotros, nuestros hijos, para nuestras hermanas más mayores, sus nietos. Lo más hermoso que tenemos son nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, este hombre tenía a su hija ya enferma y esta niña tenía 12 años, la cual enfermó, dice la palabra del Señor, y murió. Entonces, este hombre, él, a pesar de todo su rango, de su poder que tenía tal vez como administrador de los templos, de la sinagoga, él podía haber sido, no sé, haber llamado a muchos médicos, tal vez invirtió tal vez mucho dinero en consultas, en remedios, quizá en esos tiempos como sería, pero al final su hija igual murió. Pero la fe de este hombre era tan grande, hermanas. Dice la palabra del Señor que este hombre tenía una fe inmensa, porque imagínense, desechó él su rango, él desechó su rango, su autoridad. ¿Para qué? Para humillarse ante los pies del Señor.
para humillarse ante la presencia del Señor y reconocer el poder de Dios. O sea, él había escuchado que Jesús andaba por ahí haciendo milagros y todo lo demás, pero resulta de que él a lo mejor no esperaba a lo mejor que sanara a su hija. Pero le dice, porque dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, dice la palabra del Señor, se humilló ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tú tu mano sobre ella y vivirá. Imagínense la fe de este hombre que a lo mejor no siendo un seguidor de Cristo, no siendo un hijo de Dios tal vez, pero la fe que movía a este hombre, el creer en Dios sin conocerle, sin haber visto a lo mejor milagros, tal vez oyó, pero a lo mejor no lo vio, los milagros que hacía el Señor. Pero él con su fe, él le dijo, pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, creyó al máximo, hermanas queridas, creyó al máximo. Y dice, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Él fue a la casa de este hombre, fue a la casa de este principal a ver a la hija. Y en el camino también pasando se encontró otro caso, una mujer que tenía una enfermedad que era el flujo de sangre. También conocemos esta palabra, que esta mujer tenía esa enfermedad desde hace 12 años también. Y se le acercó por detrás, dice, mientras Jesús caminaba a la casa de Jairo a hacer el milagro que Jairo creía que Jesús iba a revivir a su hija. En el camino también el Señor tocó otra vez a Jesús. Y entre medio de la gente, del alboroto, del entusiasmo de todos los que seguían a Jesús en ese entonces, imagínense, yo me imagino que sería una gran multitud que seguía a Jesús al solo ver sus milagros, el poder del Señor, tantas cosas que la gente lo vio, tuvo el placer de ver a nuestro Señor. Esa gente tuvo el placer, el privilegio de ver a nuestro Señor haciendo milagros, haciendo maravillas. En medio del camino, como dice su palabra, se encontró esta mujer con flujo de sangre. Y a sus pies también esta mujer, tal vez ella, como dice su palabra, tenía esta enfermedad de hace 12 años. Se le acercó por detrás, dice su palabra, y tocó el borde de su manto. Esta mujer tal vez con timidez, con humilde, tal vez con vergüenza, con que no la humillaran, porque esta mujer era repudiada por la gente, por la sociedad en aquellos días, era repudiada porque no, por su enfermedad, toda la gente la discriminaba, la apartaba de la sociedad. Entonces ella misma se sentía así. Yo creo que más que la enfermedad que cargaba en su cuerpo, era el dolor más grande y la tristeza, era la discriminación de aquella gente en esos tiempos, porque eran apiedrados, eran humillados, era muy fuerte la discriminación en esos años. Entonces esta mujer, yo creo que más que el dolor de su enfermedad física, era el dolor de su alma, su tristeza en su corazón, el dolor del maltrato de la gente, ¿me entiendes? Entonces aquí, como dice también, ella por detrás tocó el borde del manto, porque decía dentro de sí, ella en su corazón decía, si tocare solamente su manto seré salva. Imagínense qué tremenda fe también, hermana, de esta mujer. Tenemos dos personas con mucha fe aquí en esta historia. Si tocar el borde de su manto, o sea, el borde, lo último de Jesús, seré salva. Y ella no pedía sanidad aquí, ella quería ser salva primeramente. Y dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Porque la fe, hermanas queridas, que tenía esta mujer y este hombre, este principal de la sinagoga, Jairo, era una fe tremenda en Dios, que a lo mejor tal vez con solo ellos oyeron en el camino, en el pasar, lo que hacía Jesús, pero ellos ya creían sin ver tal vez. Esa fe tremenda, hermosa fe. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, grandes cosas serían, una montaña se movería si tuviéramos esa fe.
Y lo podemos ver aún en estos tiempos, hermanas queridas, hermanas amadas. En estos tiempos todavía podemos ver el poder del Señor, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que no va a cambiar, que no va a pasar. Pase lo que pase, el Señor siempre va a tener su mismo poder en misericordia para con sus hijos. Era una fe tan grande que tenía que el Señor se sorprendió de estas personas porque nosotros conocemos que el Señor, antes que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya conoce lo que nosotros estamos pensando, lo que vamos a hablar, lo que sentimos aquí en nuestro corazón. El Señor ya lo conoce. No tenemos que abrir nuestros labios para decirle al Señor lo que necesitamos, lo que nos pasa, porque Él ya lo conoce. No podemos mentirle al Señor, no podemos omitir ningún detalle porque Él nos creó. O sea, Él ya conoce todo lo nuestro. Entonces Él muy asombrado por estas dos personas con esta fe tan grande, el Señor le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor. Gracias al Señor doy. ¿Saben por qué, hermana? Porque el Señor nos insta a tener ánimo aquí en esta palabra, a tener ánimo, que tengamos fe, porque su fe, dice, tu fe te ha salvado. Ciertamente nosotros ya somos salvos por la gracia de Jesucristo, por su sangre bendita que Él derramó un día en el madero de la cruz. Ya somos salvos. Pero sigamos teniendo esa fe en nuestro Señor para seguir guardando nuestra salvación, no perdiendo la fe, la confianza en el Señor. Muchas veces caemos, estamos débiles, muchas veces, porque somos seres humanos de carne y hueso, nos dolimos, nos afligimos, nos ahogamos de repente con nuestro dolor. Pero ahí está el Señor diciendo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Gloria a mi Señor, porque muchas veces cuando estamos desalentadas como hijas de Dios, porque nos cansamos, el quehacer del hogar, los hijos, los esposos, y aún así el Señor nos insta a tener ánimo hoy día, hermanas queridas. Y yo les insto a que tengan ese ánimo que dice la palabra del Señor. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella, antes de sanarse, ella fue salva, lo más precioso, lo principal le dio el Señor, la salvación. Lo principal de un hijo de Dios que busca al Señor es la salvación. Entonces el Señor le dio el mejor regalo y con ello la sanidad a todas sus enfermedades, a sus dolores, a sus problemas. Tal vez esta mujer gastó mucho dinero en médicos, en remedios, en cosas así. Todo lo que tenía para no ser discriminada, para vivir una vida normal como toda la gente, para no ser humillada ni maltratada, pero nada sirvió. Entonces esta mujer, con solo su humillación era tan grande, su amor al Señor, que decía que si tocase el borde solamente de su manto, ella creía que iba a ser salva. Qué lindo, hermanas amadas, qué linda es la palabra del Señor. Y dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Claro, mientras en esos tiempos, por lo que yo he escuchado, en esos tiempos atrás, antes se contrataban a mucha gente a que lloraran al muerto, a que se les pagaba o se convidaban a los velorios, cosas así, creo yo, para que lloraran por el difunto, por el muerto. Entonces había mucho alboroto en la casa de Jairo, tal vez como dice ahí, con flautas, y la gente hacía el alboroto. Entonces el Señor se molestó y le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Gloria a Dios, gloria al Señor. La gloria sea para Él, mis hermanas, porque Él de nuevamente aquí hace un tremendo milagro. Primero el milagro que hace con esta mujer en el camino, donde paró todo para verla, para honrar a esta mujer. Usted sabe, hermana, usted se imagina, yo pienso que esto fue una honra que el Señor hizo, porque el Señor se detuvo en su camino para ver quién había tocado su manto, porque de su manto había salido virtud, había salido algo especial de Él. Entonces pienso yo que se detuvo en el camino y miró quién lo tocó. Y esta mujer postrada a sus pies, a lo mejor llorando, a lo mejor, no sé, humillada, como dice su palabra,
se postró a los pies de Jesús. Y él vio su corazón. Él vio su corazón y este hombre, y esta mujer humillada a los pies de Jesús. Entonces Jesús paró todo y le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. El Señor honró a esa mujer a pesar de todo lo que la humillaban, lo que la discriminaban a ella. El Señor, el Dios Todopoderoso, paró todo y la honró al decirle: tu fe te ha salvado. ¿Qué dirían los demás que iban alrededor de Jesús? Imagínense los que habían humillado a esta mujer, los que la habían maltratado por esa enfermedad que ella tenía. Imagínense, hermanas queridas, el Señor honró a esta mujer, la honró porque aquí dice su palabra que Él la hizo salva en ese momento. Y lo mismo pasa con la niña, porque dice: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Al Señor, antes de entrar a ese lugar, ya les dijo el milagro que había pasado. Y todos creían que la niña estaba muerta y se burlaban de Jesús, se burlaban de Él. Porque todos estaban en el velorio, como de repente pasan todos los velorios, de repente uno empieza a conversar y se ríe un poquito, echa alguna broma, no sé, en los velorios típicos que de repente hay conversaciones, uno se ríe un poco, no sé. Entonces yo creo que sería lo mismo. La gente y se burló de Jesús. Pero dice: pero cuando la gente había sido echada fuera, la echó fuera toda la gente, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Gloria al Señor, hermanas queridas, porque basta una sola palabra del Señor. Tal vez en esos tiempos sería tan hermoso, hermanas, de poder haber escuchado una palabra del Señor. Y en estos tiempos tal vez no la escuchamos en voz audible. Tal vez no le vemos en lo físico. No tenemos ese privilegio que tuvieron ellos en esos tiempos, de ver a Jesús, de ver sus milagros, de poder tocarlo, de poder estar al lado del firme, como estaban los demás, como lo seguía la gente. A lo mejor no podemos, pero sí le sentimos en nuestro corazón. Y aquí en este corazón está penetrado nuestro Señor. Debe estar penetrado nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra fe. Que el Señor haga aumentar nuestra fe cada día para creer a ojos cerrados, sin verle, porque muchas veces el mundo, tal vez el mundo se ríe de nosotros porque dice: claro, y tú alabas a un Dios que no ves, que ¿dónde está tu Dios? Ahora muchas veces se burla de los cristianos la gente. El mundo se burla porque dice: ¿dónde está su Dios ahora en estos mismos momentos? En esta crisis que estamos pasando, en esta pandemia que estamos pasando. ¿Dónde está su Dios? Dice que no corta esta pandemia, que castiga a la gente. Ellos no le ven, pero nosotros sí. Ellos no le pueden ver, pero nosotros sí le podemos ver, hermanas queridas. Podemos sentir sus caricias, podemos sentir su mirada de amor, podemos sentir cuando Él nos levanta, cuando estamos caídos. Y eso al mundo le cuesta mucho verlo, porque no lo tienen en su corazón. Y cuántas almas andan divagando por ahí, queriendo que el Señor salga a su encuentro, hermanas queridas. Esta ha sido una pequeña reflexión de la palabra. No me quiero alargar mucho para que pueda poder enviar el videíto, esperando que se haya sido de gran bendición. Y solamente decirle, mis hermanas, como decía en la palabra en Mateo 9, el versículo 18 al 26. La fe. Que no perdamos la fe, hermanas queridas. Son tiempos difíciles, tiempo de dolor. Tal vez ha muerto mucha gente. Tal vez ha muerto algunos seres queridos, tal vez de ustedes, algún conocido por ahí, no lo sé. Con esta pandemia, con esta crisis es tan grande que está en muchos hogares. En los hogares hay mucha violencia, en los hogares que no son cristianos, hermanas. Mucha violencia intrafamiliar, porque no hay comprensión en los matrimonios, no hay comunión con los hijos, no es como en los hogares de nosotras. Que gracias al Señor por su misericordia, por la oración que nosotros encargamos a nuestros hijos, a nuestros pastores, a nuestra misión, a nuestros ancianos, a nuestros niños, que el Señor los cubra. El Señor nos mira con misericordia, hermana, hasta el día de hoy lo ha hecho así el Señor.
Tenga fe, mi hermana querida, tenga fe que vamos a salir de esto, que vamos a salir adelante, que vamos a llegar un día ante su presencia. Tal vez no va a ser hoy, ni mañana, ni el próximo mes que nos vamos a volver a reunir, pero mientras tengamos fe, sigamos teniendo fe como este varón, como esta mujer, que su fe era antes de ver, antes de que el Señor hiciera las cosas, ellos ya creían. Entonces yo les invito, mis hermanas amadas, que tengamos fe, que tengamos alegría, porque muchas veces nos cuesta tener alegría en estos momentos difíciles. Tal vez hay muchas hermanas sin trabajo, esposos de ustedes sin trabajo, o nietos, hijos que han quedado sin trabajo por este problema que está pasando a nivel mundial. Pero el Señor nos dice, tengamos fe, que dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y tomó a la niña, dice, de su mano, y la niña se levantó. Tómese de la mano de nuestro Señor. No se aleje de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tómela fuerte la mano del Señor para no caer, para no flaquear, para no turbarse. Para que nadie le venga con cuentos, que nadie le engañe, que nadie le diga aquí una cosa, otra. Usted crea en esto, en esta palabra del Señor, hermanas queridas. Aquí está la verdad. Esta es la luz de nuestro camino, mis hermanas, que nos alumbra cuando a veces vemos todo oscuro. Esta palabra alumbra nuestro camino. Muchas gracias, mis hermanas, por escucharme. Espero que sea de bendición para ustedes esta porción de su palabra. Y tengamos fe, porque al que tiene fe nada le faltará, hermanas queridas, nada. Su palabra dice en el Salmo 91, que es tan conocida por nosotros, por todo su pueblo. El Salmo 91, que es tan precioso, que es una cosa maravillosa, que yo todos los días me recuerdo de él y me gozo, porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La gloria es para mi Dios, hermana mía, porque todos los días debemos confiar a ojos cerrados en nuestro Señor. Gracias doy al Señor porque este salmo se ha cumplido en mi vida, se ha cumplido en mi hogar, con mis hijos, Señor. Mi Dios amado, gracias. Hermanas amadas, doy porque esto se ha cumplido al pie de la letra. Las promesas del Señor han sido hermosas, Señor, han cumplido. Nada, Señor, nada te faltará, nada. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo creo que nosotras debemos dar todas glorias al Señor, porque ninguna de ustedes, ningún nieto suyo, ningún hijo, ningún esposo, ninguno se ha contagiado de esta enfermedad, por la gloria del Señor, por la misericordia del Señor. Y así seguiremos, hermana, porque Él prometió que nada Él nos tocará. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Así es, mis hermanas amadas. Y con sus plumas te cubrirá. Eso es lo que más me gusta, que yo me siento segura y debajo de las alas de mi Señor, debajo de las plumas de mi Señor, ahí estoy segura. Y así caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, más no me tocarán. Y así mismo es para con mis hijos, mi esposo, sus familiares, sus hijitos, así será también. Esa es la palabra del Señor, mis hermanas, deseándolo que el Dios de paz les bendiga, las siga protegiendo y cuidando. Y deseo mis más ricas bendiciones para ustedes, mis hermanas amadas. Muchas gracias y Dios les bendiga.